una frontera de posibilidades de producción que ¿qué forma tenía? Curva. Cóncava. Bien, Cóncava. tenía una forma curva y dentro de las formas, digamos, de las funciones, una curva cóncava, exactamente, ¿sí? Bueno, entonces teníamos como la pancita, decimos. ¿Y qué representaba cada uno de los puntos de la frontera de posibilidades de producción? Los La puntos, eficacia. la eficacia de la producción. Eficiencia, hablemos más precisos, ¿sí? Ahora ya llegamos a una altura de la materia en que necesitamos ser bien precisos. ¿Qué es esto de eficiencia? Que no podemos producir más de un bien sin reducir la cantidad de otro bien, ¿sí? Si yo estoy en un punto cualquiera sobre la frontera de posibilidades de producción y quiero producir más alimentos, la única manera que voy a tener de hacerlo es produciendo menos vestimenta, ¿sí? Porque estoy produciendo de manera eficiente. La única manera de producir más de un bien es resignando una cierta cantidad de la producción de otro bien. Ahora, en un proceso de crecimiento económico, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver el proceso de crecimiento económico, es decir, de la expansión de la economía en el modelo de frontera de posibilidades de producción? ¿Por debajo de la línea de eficiencia? No. Crecimiento económico, estoy hablando. Es decir, supongamos que nuestra economía es eficiente, está produciendo... Por arriba de la curva. Sobre la frontera, lo que va a suceder es que nuestra frontera de posibilidades de producción se va a desplazar de manera ascendente. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto en la clase anterior? ¿Quieren que les vuelva a compartir el power de la clase anterior o se acuerdan? No, entonces creo que hice cualquier cosa, profe. Sí, Martina, vos me relataste algo, pero no era tan así. Ahora les voy a compartir, por las dudas, para que quede bien clarito ese tema, porque es un tema importantísimo. Espérenme un segundito, que acá lo tenemos. No, este no es. Bien. Denme un segundito que encuentre la gráfica que usamos de la frontera. Aquí está. Cuando hablamos de un proceso de crecimiento económico, vamos a hablar de una expansión de la frontera de posibilidades de producción. Ahí le estoy compartiendo. Fíjense que teníamos nuestra frontera de posibilidades de producción, un producto X y otro producto de este lado, si no aclara cuál es, pero supongamos que son alimentos y vestimenta. Nuestra frontera actual es esta, el azul, ¿sí? Supongamos que nuestra economía se encuentra en este punto, acá donde me estoy parando yo. Eso significa que nuestra economía produce eficientemente. Si yo quiero producir más de un bien, la única manera que voy a tener de hacerlo es producir menos de otro bien. Pero yo les digo que a su vez hay un proceso de crecimiento económico. El crecimiento económico es un aumento del producto potencial. ¿Qué es un aumento del producto potencial? Que voy a poder producir potencialmente una mayor cantidad de bienes y servicios. Es decir, que nuestra economía va a estar en condiciones, como consecuencia de ese proceso de crecimiento económico, de producir una mayor cantidad de bienes. Es decir, va a estar en condiciones de producir algo que hasta antes de ese crecimiento económico no podía, ¿sí? Y por eso hablamos de que nuestra frontera se va a expandir, ¿sí? Y la vamos a trasladar de manera ascendente o hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que nuestra nueva frontera, a partir de ese crecimiento económico, va a ser la que ven ahí amarillita. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Bien, ¿se entiende la diferencia? Había que hacer eso, ¿sí? En el gráfico 2, en el punto 2 que decía represente gráficamente el crecimiento en una economía utilizando la frontera, lo que ustedes tienen que hacer es tener una frontera y trasladarla de manera ascendente. Es así como vamos a ver el proceso de crecimiento económico. Porque si bien el crecimiento lo medimos a través de la tasa de crecimiento del PBI real, el crecimiento económico es una expansión del producto potencial, es decir, de la potencialidad, de la capacidad que tiene la economía para producir una mayor cantidad de bienes y servicios. Por eso se traduce en una expansión de la frontera de posibilidades de producción hacia arriba o hacia la derecha. Bien, ¿alguna duda con lo que vimos la clase anterior? ¿O con esto? Sí, tengo una duda con eso. O sea, cuando nos diga ponerle representar la gráfica por la frontera de posibilidad de producción, tenemos que solamente graficar así como está ahí la gráfica mostraste vos, o tenemos que usar los números y algo de eso. No hace falta los números. Lo que tiene que quedar bien claro para ustedes es que hay una expansión del producto potencial y por eso nuestra frontera se traslada. Después, si ustedes lo quieren hacer con un ejemplo numérico, no hay problema. Sí me importa que en los ejes figuren bienes y no figure precio, ingreso, renta o cualquier cosa que por ahí se confunden, ¿sí? Siempre bienes tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y el traslado de la frontera hacia arriba, ¿sí? Ok, profe. Bien, una preguntita más, volviendo al ejercicio 1. ¿Qué pasó con... profe,
Sí, entiendo qué es lo que sucede. O sea, en la frontera que yo hice no puse los bienes, puse en uno el año y otro el PBI. pero no hay año y PBI, Martina, porque la frontera de posibilidades de producción, la gráfica muestra justamente las posibilidades de producción de una economía entre un bien y otro, ¿sí? ¿Te acordás? Claro, yo había usado o sea, la grilla de... No, lo que vos me parece que estás queriendo dibujar es cómo creció, cómo se expandió el PBI, ¿sí? Ok. Otra gráfica completamente diferente. Una cosa es que el PBI se expande, ¿sí? Yo les he mostrado a lo largo creo que incluso en ese Power les mostré cómo había avanzado el PBI, pero nosotros en la frontera lo que vamos a ver es cómo se expanden las posibilidades de producción, ¿sí? Es decir, en un modelo de frontera de posibilidades de producción, en donde suponemos que esa economía produce solo 2 bienes, en donde suponemos que los recursos productivos están dados, que la tecnología está dada y es conocida por todos, y en donde existen rendimientos marginales decrecientes, nosotros tenemos un modelo gráfico, ¿sí? En donde en el eje vertical ponemos alimentos, en el eje horizontal ponemos vestimenta y tenemos nuestra frontera. Cuando hay crecimiento, ¿qué pasa con esa frontera? Se traslada de manera ascendente. ¿Me explico, Martina? Sí. Entendí. Esto es lo que les está pidiendo, como en el caso del ejercicio 2, es cómo vamos a observar el crecimiento en el modelo de la frontera, ¿sí? Nosotros también podríamos ver el crecimiento en cómo avanza el PBI a lo largo de los años, ¿sí? Pero acá les está preguntando específicamente cómo observamos el proceso de crecimiento económico en nuestra frontera de posibilidades de producción. Así que esa gráfica sería útil para... Tampoco la vimos, de todas maneras, tendría que verla. En todo caso, Martina, si vos me la querés mandar, yo después te la comento. Pero esa gráfica sería útil para otra cosa. Acá lo que nos está preguntando es cómo vemos el proceso de crecimiento económico en un modelo de frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo lo vemos desplazando nuestra frontera hacia arriba y a la derecha? ¿Quedó clarito para todos? ¿Alguna duda de esto? Es importante este tema. Última pregunta que les voy a hacer. En el ejercicio 1 nosotros sacamos las tasas de crecimiento, ¿sí? Les pregunto, ¿cómo se comportó la frontera de posibilidad de producción entre 2010 y 2019? ¿Se trasladó de manera ascendente? No. No, porque no hubo crecimiento económico. Si nosotros para pensar que nuestra frontera se va a desplazar, vamos a hablar de un proceso sostenido a lo largo del tiempo en los que los niveles de actividad económica crecen. Si eso no pasó, y lo vimos porque hubo aumento, disminución, es decir, que la economía estuvo completamente amesetada, no hubo crecimiento económico y por tanto la frontera no se desplazó de manera ascendente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a compartir el último de los Power que vamos a ver hoy. ¿Pudieron avanzar algo con las actividades que les dejé pendientes para la clase que viene? ¿Pudieron avanzar en algo de eso? ¿O todavía no? No. No, profe, todavía no. Bueno, traten de tenerlo hecho para la próxima clase, aunque sea con errores, porque pensarlo les va a servir por lo menos como para ir empezando a tener los temas leídos de todo lo que vamos a tomar en el integrador, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver los últimos temas de los que vamos a discutir en la materia, que son la distribución del ingreso, ¿sí? Vamos a hablar, sí, Fiamma, acá me pregunta Fiamma si eso es para el miércoles. El miércoles vamos a estar resolviendo esos ejercicios. El miércoles es la última clase antes de nuestro integrador, así que la idea es que ahí se saquen todas las dudas que tengan, y para sacarnos esas dudas vamos a utilizar esos ejercicios que yo les mandé de práctica. Los vamos a ir resolviendo y a medida que avanzamos en los temas, ustedes van a preguntando todo lo que necesiten preguntar. Bien, como les decía, hoy vamos a dar 2 temas más, los 2 últimos temas que son muy importantes para la materia, que son la distribución del ingreso por un lado y la inflación por el otro, ¿sí? Cuando hablamos de distribución del ingreso, lo primero que tenemos que diferenciar, porque muchas veces se confunde, es la riqueza con los ingresos, ¿sí? No es lo mismo la distribución de la riqueza que la distribución del ingreso, si bien son variables relacionadas, ¿sí? Si bien muchas veces una acompaña a la otra, ¿sí? Cuando hablamos de riqueza, hablamos de una variable de stock, ¿sí? De una medida en un momento dado del tiempo, y que tiene que ver justamente con los activos físicos que tienen las familias, las economías domésticas, ¿sí? Eso es la riqueza y una variable de stock.
Mientras que cuando hablamos de ingreso estamos hablando de una variable de flujo, de un periodo de tiempo, ¿sí? Cuando hablábamos de ingreso de una persona, ¿cómo estaba conformado el ingreso de una persona? ¿O cómo medíamos? Cambio la pregunta, ¿cómo medíamos el ingreso nacional? Uno de los métodos del cálculo del producto era el método del ingreso. ¿Cómo lo calculábamos al producto con el método? Los salarios, más, Salarios, rentas, intereses y beneficios. Exactamente, esa era una de las maneras de calcular el producto por el método del ingreso. Bueno, nosotros ahora vamos a bajar, si esa era la variable macro, el ingreso nacional, y ahora vamos a estar hablando del ingreso personal, ¿sí? Es decir, del ingreso de una persona o una familia, ¿sí? Ejemplo, el ingreso de una persona puede estar constituido solo por su salario, si el único factor productivo que tiene para ofrecer en el mercado es su trabajo. El ingreso de otra persona puede estar formado por los beneficios de su actividad empresaria, más alguna renta que perciba por alquilar, por ejemplo, un campo que tenga, ¿sí? Y en ese caso esa persona va a recibir un ingreso que va a ser la suma de sus beneficios como empresario, más las rentas que percibe por ese alquiler. Bueno, distintas maneras de percibir el ingreso. Si otra persona puede tener su ingreso dado por el salario que percibe como trabajador y los intereses por algún capital que tiene invertido y por el que percibe intereses, ¿sí? Son distintas maneras de medir el ingreso personal. Ahora nos vamos a meter en el ingreso personal. Y como yo antes les decía, si bien la riqueza y el ingreso son variables diferentes una de otras, la distribución inicial de la riqueza muchas veces puede incidir y va a incidir en la distribución del ingreso, ¿sí? Nos cansamos de ver personas que nacen en el seno de una familia muy rica y cuyos ingresos después terminan siendo muy altos, y personas que nacen en el seno de una familia muy pobre, es decir, donde no hay activos físicos que, digamos, que la amparan, y generalmente a esas personas les es mucho más difícil conseguir altos niveles de ingresos. Así que en general vemos que existe una relación entre lo que es la distribución de la riqueza y lo que es la distribución del ingreso, pero no es la única posible, sino es que es la única manera en que se puede dar. Hay otros elementos como por ejemplo la educación, la calificación, el mérito, etcétera, que pueden hacer que una persona que es pobre en recursos, en riqueza, de todas formas logre obtener mayores niveles de ingreso. Bueno, hoy vamos a estar hablando específicamente de lo que es la distribución del ingreso, ¿sí? Y vamos a diferenciar entre lo que es la distribución progresiva o la distribución regresiva del ingreso, ¿sí? Un país va a tener una distribución regresiva del ingreso cuando los frutos de la actividad económica, es decir, el ingreso, se reparta de manera tal que termine favoreciendo siempre a una menor cantidad de gente y en particular a la gente que tiene mayores ingresos. Y ahí vamos a estar hablando de una distribución regresiva, en donde hay una concentración del ingreso en pocas manos, ¿sí? Mientras que vamos a hablar de una distribución progresiva del ingreso, cuando el resultado de la actividad económica, los frutos de la actividad económica se reparten cada vez en más manos, ¿sí? Y alcanzan y favorecen fundamentalmente a las personas de menores ingresos. Y ahí vamos a hablar de una distribución del ingreso más equitativa, ¿sí? Una distribución progresiva del ingreso. A partir de esas definiciones vamos a tener distintas maneras de medir la distribución del ingreso. Una de ellas es la distribución personal, otra la distribución funcional, otra la distribución regional del ingreso y por último la distribución sectorial del ingreso, ¿sí? Son distintas maneras en que nosotros vamos a ver, bueno, cómo se reparte el ingreso total generado dentro del país, ¿sí? Cuando hablamos de la distribución personal, bueno, un poco lo que yo les decía hace un rato, la distribución personal del ingreso lo que analiza es la participación que tiene cada individuo, cada agente económico o cada persona en el ingreso nacional, sin tener en cuenta cuál es el origen de esos ingresos, ¿sí? De dónde surge ese ingreso, cuál es la participación que tiene una persona en el ingreso nacional, ¿sí? Y esos ingresos, los ingresos de esa persona van a depender de qué factores productivos es dueño y de qué precio adquieren esos factores productivos en los mercados, ¿sí? Una persona que solo trabaja va a tener su salario y ese va a ser su ingreso total. Una persona que, como les decía, es un empresario y que a su vez recibe una renta, su ingreso total va a estar formado por los beneficios más la renta. Otra persona puede, por ejemplo, trabajar y percibir intereses de un préstamo que otorgó y su ingreso total entonces van a ser los intereses más su salario. Bueno,
digamos, la participación en el ingreso va a depender de qué factores productivos tiene y de qué precios han adquirido esos factores productivos en el mercado. ¿Sí? La tasa salarial, la tasa de interés, la renta, los beneficios, etcétera. ¿Sí? Para calcular, o para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, vamos a tener un coeficiente, que es un coeficiente muy utilizado, seguramente alguna vez lo han escuchado, y es el coeficiente de Gini, ¿sí? El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad en la distribución personal del ingreso, es decir, nos muestra cuán progresiva o regresiva es la distribución del ingreso en un país, o más bien, cuán igualitaria o cuán desigual es la distribución personal del ingreso. Para calcular el coeficiente de Gini, vamos a calcularlo de manera gráfica, ¿sí? Vamos a hacer un gráfico que ahora les voy a mostrar, en donde vamos a comparar una situación hipotética de igualdad perfecta en la distribución del ingreso, es decir, vamos a suponer, y esto es una hipótesis, una situación hipotética en la que todos los individuos o todos los agentes económicos de un país perciben igual ingreso, y vamos a comparar esa situación hipotética con la realidad, ¿sí? En la realidad todos tenemos el mismo ingreso. No. No, para nada. Sí, hay gente que tiene ingresos muy altos y otras personas que tienen ingresos muy bajos o incluso que no tienen ingresos. Bueno, lo que va a hacer el coeficiente de Gini justamente va a ser comparar esa situación de hipotética igualdad perfecta en la distribución del ingreso con la situación real. Y a partir de ahí va a construir un coeficiente que justamente es el coeficiente que vamos a armar hoy o que vamos a construir hoy, que es el coeficiente de Gini. Fíjense cómo lo vamos a armar. Tenemos un cuadrado, ¿sí? En donde en el eje vertical vamos a poner el porcentaje de ingresos acumulado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 10% del ingreso total, 20% del ingreso total, 30% del ingreso total, 40% del ingreso total, seguimos, 60, 80% del ingreso total, hasta llegar al 100% del ingreso, ¿sí? Ahí vamos a tener el ingreso total dentro del país. Y en el eje horizontal vamos a ir incorporando poco a poco a la población, pero vamos a ir incorporando primero a la población que menor porcentaje de ingresos percibe y progresivamente vamos a incorporar a los que perciben un porcentaje un poco mayor, un poco mayor, un poco mayor, hasta que en el último decil, ¿sí? La última parte de la población que vamos a incorporar para poder construir esta curva de Lorenz y este coeficiente de Gini, ahora les voy a decir bien precisamente esos conceptos, lo último que vamos a incorporar es aquella parte de la población que percibe el mayor porcentaje de los ingresos totales, ¿sí? Así que acá vamos a tener el ingreso acumulado hasta llegar al 100%, y después acá vamos a tener 10% de la población. El primer 10% ese que vamos a incorporar es ese 10% que percibe el menor porcentaje de ingresos, ¿sí? Después 20% de la población, 40% de la población, hasta llegar al 100, ¿sí? Lo último que vamos a incorporar, como les decía antes, es la parte de la población que percibe un mayor porcentaje de los ingresos. Ya tenemos la gráfica de este cuadrado, ahora vamos a justamente comparar dos áreas, que ahora les voy a mostrar cómo se construyen. Lo primero que van a hacer es graficar una línea recta, ¿sí? Desde un vértice hasta el otro. Esa línea se llama línea de igualdad perfecta o línea de equidistribución. Línea de equidistribución. Y lo que nos muestra esa línea de equidistribución justamente es una situación hipotética, digamos. No es la realidad, sino que nos muestra una situación hipotética en donde el ingreso se divide en partes iguales para todos. Es decir, en donde todos percibimos el mismo ingreso, ¿sí? Fíjense acá. El 20% de la población percibe el 20% del ingreso. Esto está reflejado en este punto, ¿sí? 40% de la población percibe 40% del ingreso, reflejado en este punto. 60% de la población percibe el 60% del ingreso. 80% de la población percibe el 80% del ingreso. Y por último, este puntito de acá, 100% de la población percibe el 100% del ingreso, ¿sí? Esta es la línea de equidistribución. Esta es una situación hipotética en donde todos los agentes económicos perciben el mismo nivel de ingresos. ¿Se entiende cómo se construye esa línea y qué representa? Sí, perfecto.
Bien, Sí, sí. esa línea no representa una situación real, sino una situación hipotética que nos va a servir para compararla con la realidad. ¿Cuál va a ser la realidad? La realidad va a estar representada por una curva que se llama curva de Lorenz. Lorenzo, pero si no. ¿Sí? En nuestro caso, acá en este ejemplo, esta curva puede variar. Sí, puede estar ahí donde la dibujamos ahora, puede estar más cerquita, puede estar más lejos. En este caso vamos a dar este ejemplo de esta curva de Lorenz, que es la curva roja, que representa la situación real en cuanto a la distribución personal del ingreso en un país. Fíjense acá, vamos a ver qué pasó en este país. El 20% de la población, el primer 20%, es decir, aquel que recibe o que percibe el menor porcentaje de ingresos, fíjense, percibe aproximadamente, supongamos que nos paramos acá, ustedes tienen reglas así que lo van a hacer más lindo, el 4% del ingreso, ¿sí? Es decir, que el primer 20% de la población percibe, pongan ahí si quieren 4% o el numerito que a ustedes les dé de acuerdo a la gráfica, un 4% del ingreso. 40% de la población, que lo vemos acá, percibe, supongamos que acá sea el 12% del ingreso. No tenían los numeritos porque si no me iban a quedar todos pegados. Ustedes lo hacen bien prolijito en su cuaderno. ¿Sí? 40% de la población entonces percibe 12% del ingreso. Si estamos poniendo un ejemplo numérico, podemos poner otro. 60% de la población, es decir, de toda la población el 60%, percibe aproximadamente, pongamos un 25% del ingreso, ¿sí? 80% de la población percibe 45% del ingreso. Ahora yo les pregunto, si este punto representa una situación en donde el 80% de la población total percibe el 45% del ingreso, el último 20% de la población que todavía no incorporé, ¿qué porcentaje del ingreso total percibe? Repito la pregunta, ¿sí? Nosotros tenemos hasta ahora que el 80% de la población percibe el 45% del ingreso total. Me falta incorporar al último 20% de la población, al 20% de la población que percibe un mayor porcentaje de ingresos. Bueno, ¿cuánto percibe? El 100%. No el 100%, Rosa. El 55. El 55, ¿sí? Porque nosotros tenemos que restarle a ese 100%, ¿sí? Lo que va a, o lo que ya percibe el resto de la población, el 80% restante. Si hacemos 100 menos los 45 que ya percibía este 80%, es decir que sí vamos a llegar hasta acá, pero el último percentil, el último 20% de la población va a estar percibiendo un 55% del ingreso, ¿sí? Va a ser acumulado acá, ¿sí? Primero percibían el 4%, ahora el 40% percibía, bueno, no me acuerdo el número que dije, creo que 12%, el 60% de la población recibía el 24%, el 80% de la población percibía un 45%, 100% de la población percibe obviamente el 100% de los ingresos, pero teniendo en cuenta que lo último que incorporamos, la última parte de la población, percibía el 55% del ingreso total. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense una cosa que yo les voy a preguntar acá. ¿Qué les parece a ustedes? Si el primer 20% de la población percibía un 4% del ingreso y el último 20% de la población percibe un 55% del ingreso, ¿a ustedes les parece una distribución equitativa del ingreso? Para nada. Para nada. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿A quién le parece que sí o que no y por qué? No, a mí me parece que está mal. Bien, hay una, más allá de la opinión que a uno, obviamente, Martín, a mí me genera la misma sensación, pero hay una gran desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Más allá de las valoraciones que podamos hacer de está mal o está bien o es lo que se merecen o no se merecen, que obviamente uno puede tener una posición, lo que tiene que quedar claro es que una curva de Lorenz como la que acabamos de describir, en donde el 20% más pobre en ingresos recibe solo el 4% del ingreso total, y el 20% más rico en ingresos percibe el 55% del ingreso total, bueno, a las claras nos está hablando de una situación muy desigual en cuanto a la distribución del ingreso. Yo siempre, como para hacerlo gráfico y para que ustedes se lo imaginen, si yo tengo una torta y tengo 100 personas para repartirle la torta, ¿sí? Y a los primeros 20, ¿sí? Les doy un pedacito que vale el 4% de esa torta y a los últimos 20 les doy el 55%,
Bueno, evidentemente los últimos 20 han percibido una porción muchísimo más grande de la torta. Bueno, lo mismo es con el ingreso, ¿sí? Esta curva de Lorenz, lo que nos va a mostrar a nosotros, digo, este ejemplo de la torta yo se los hago para que ustedes se lo grafiquen en su mente, no tiene nada que ver con los conceptualmente, con lo que es la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, pero sí es para que ustedes vayan viendo que lo que nos quiere representar justamente el coeficiente de Gini es el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Cómo lo va a hacer? Comparando esta línea recta, que es la línea de equidistribución o línea de igualdad perfecta, con la curva de Lorenz. ¿Qué nos muestra la curva de Lorenz? La situación real, ¿sí? Cómo se reparte realmente el ingreso en una economía. Mientras más cerca esté la curva de Lorenz de la línea de equidistribución, eso va a representar una mayor igualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Porque vamos a estar muy cerquita de la situación de hipotética igualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Por el contrario, mientras más se aleje nuestra curva de Lorenz de la línea de equidistribución, mayor va a ser el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Cómo vamos a calcular el coeficiente de Gini? Porque el coeficiente de Gini va a ser un numerito, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular ese numerito? Haciendo una división entre áreas, ¿sí? El primer área que vamos a tener en cuenta es el área A, que está graficada ahí en rosa, ¿sí? El área A es todo el área que está por debajo de la línea de equidistribución y por arriba de la curva de Lorenz, ¿sí? Todo esto que está en rosa. Y por otro lado vamos a tener el área B, que es el área que está por debajo de la curva de Lorenz, ¿sí? Todo esto que está en turquesa es el área B. ¿Cómo vamos a construir el coeficiente de Gini? Acá lo tenemos. El coeficiente de Gini es un cociente entre A dividido A más B. Fíjense, acá tenemos otra gráfica parecida, una línea de equidistribución verde, una curva de Lorenz roja, ¿sí? Este es el área A, este primerito de acá es el área A, y este de abajo de aquí es el área B, ¿sí? El coeficiente de Gini entonces va a ser el cociente entre A dividido A más B. Ahora yo les pregunto, si la curva de Lorenz está bien cerquita de la línea de equidistribución, ¿el área A va a ser un área grande o va a ser un área chica? Chica, Va a ser un área chica. ¿Y el área B en ese caso cómo va a ser? grande. Bien, entonces vamos a dividir un número chiquito por un número muy grande, con lo cual el coeficiente de Gini nos va a dar cercano a 0, ¿sí? Cuando el coeficiente de Gini nos dé cercano a 0, vamos a estar hablando de una situación o de una sociedad en que la distribución del ingreso se aproxima a una situación de igualdad perfecta, ¿sí? Es decir, cuando nuestra curva de Lorenz está bien cerca de la línea de equidistribución, el área A es muy pequeña, el área B es muy grande, el coeficiente de Gini nos va a dar un numerito cercano a 0, y ese número cercano a 0 lo que nos va a indicar es una situación que se aproxima a la igualdad perfecta en la distribución del ingreso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Pero qué Sí, número sí. ponen en cada uno? ¿En el área? ¿Qué número ponen? Ahora vamos a ver un ejemplo numérico. Primero vamos a ver cuánto puede dar, después vamos a ver un ejemplo numérico, ¿sí? Vamos a pensar lo contrario, vamos a pensar que nuestra curva de Lorenz está bien lejos de la línea de equidistribución, ¿sí? Nosotros ya sabemos que si está lejos, ¿qué significa? ¿Cómo es esa distribución del ingreso? Menos desigual. Desigual. Más desigual. Más Muy desigual. bien, ¿sí? Mientras más lejos esté nuestra curva de la línea de equidistribución, más desigual. Ahora, si nuestra curva de Lorenz está bien lejos de la línea de equidistribución, ¿el área A va a ser un área grande o va a ser un área chica? Grande. Va a ser un área bastante grande. Y el área B, que va a quedar acá, ¿sí? Si nuestra curva de Lorenz estaba por acá, ¿el área B cómo va a ser? Más chica. Chiquita. Un área relativamente más pequeña, ¿sí? Así que vamos a estar dividiendo A dividido A más B, en donde B va a ser un número bastante pequeño, ¿sí? Y consecuentemente el coeficiente de Gini va a ser cercano a 1, ¿sí? Cuando a nosotros nos dan el dato de una situación en donde el coeficiente de Gini es cercano a 1, vamos a estar hablando de una situación que se aproxima a la desigualdad perfecta en la distribución personal del ingreso.
¿sí? Es decir, una distribución personal del ingreso muy desigual, que se aproxima a la desigualdad perfecta. ¿Sí? Bien, Martina me preguntaba, pero ¿cómo saco los números? ¿Qué sé yo? Bueno, podemos encontrar varias formas de un ejercicio, ¿sí? Que nos diga, bueno, ¿cómo está la distribución del ingreso en determinado país? ¿Sí? Yo les traje 2 ejemplitos para que ustedes vean. Fíjense, tenemos acá la línea de equidistribución en azul, tenemos una curva de Lorenz roja y tenemos una curva de Lorenz azul. Negra, perdón, ya estaba complicada la profe para fin de año, no sé ni los colores. Bien, tenemos entonces 2 curvas de Lorenz, una roja y una azul. Yo les digo a ustedes, Argentina en 1990 tenía una curva de Lorenz como la negra, mientras que 20 años después, en el 2010, tuvo una curva de Lorenz como la roja. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver si hay alguien que se anima a decirme algo sobre la distribución del ingreso en Argentina. ¿Qué pasó? Que en el año 2010 la distribución era más igual que en el 1990. Exactamente, hay una mayor igualdad en la distribución del ingreso en el año 2010 que lo que fue en el año 1990. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O solo Martina? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque esta línea, que es la roja, está más cerca de la línea de equidistribución. Bien. Otro ejercicio, nos olvidamos del ejercicio que acabo de decir, pero sí nos volvemos a utilizar la misma gráfica, ¿sí? Tenemos nuestra línea de equidistribución y tenemos 2 curvas de Lorenz. Y yo les digo, en el año 2020, el coeficiente de Gini en Argentina era de 0,656 y el coeficiente de Gini de Inglaterra era de 0,602. Les voy a formular 2 preguntas. Primero, ¿cuál es la curva de Lorenz que representa a cada país? ¿Y cuál era el país que tenía una mayor desigualdad en la distribución del ingreso? ¿Quién se anima? Argentina ¿Argentina qué, Adriel? estaba más cerca de la distribución, ¿cómo te lo digo? Más cerca del punto bajo. Bien, la desigualdad en la distribución del ingreso. Eso, sí. Bien, si Argentina tiene un coeficiente de Gini de 0,656 comparado con el de 602, recuerden que el coeficiente de Gini, mientras más cercano a 1, estaba más cerca de la desigualdad perfecta, si era más desigual, ¿sí? Acá, ¿cuál es el coeficiente de Gini más cercano a 1? Argentina. El argentino, ¿sí? Está más cerca de 1 que el de Inglaterra. Con lo cual Argentina es un país que en el 2020 tuvo una distribución más desigual en la distribución personal del ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Cuál era la curva de Lorenz que representaba Argentina? ¿La negra o la roja? La negra. La negra, exactamente. Bueno, ¿se comprende el concepto de cómo se elabora el coeficiente y para qué nos va a servir? ¿Hay alguna duda sobre esto? Es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque justamente cuando nosotros empezamos la clase anterior a hablar de crecimiento y desarrollo, yo les dije, bueno, el crecimiento es un aumento sostenido en los niveles de actividad económica a lo largo del tiempo, ¿sí? Calculábamos la tasa de crecimiento del PBI. Pero yo les decía, bueno, el desarrollo es mucho más que el crecimiento. El desarrollo es que nuestra economía crezca, pero además supone mejoras en las condiciones de vida de la población en su conjunto, y uno de los elementos a tener en cuenta es la distribución más equitativa del ingreso, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos diciendo que un país se volvió más o menos desigual en la distribución del ingreso, ese va a ser un dato importante a la hora, por ejemplo, de evaluar el desarrollo, ¿sí? Con lo cual, la distribución del ingreso es un tema importante a tener en cuenta. Vamos a leer ahora. Entonces, el coeficiente de Gini mide el grado de concentración en la distribución del ingreso o el grado de desigualdad en la distribución del ingreso en el conjunto de la sociedad. Mientras más cercano a 1 sea el coeficiente de Gini, mayor va a ser la desigualdad en la distribución del ingreso. Mientras más cercano a 0, vamos a estar más próximos a una situación de igualdad perfecta en la distribución del ingreso. Bien, ¿podemos avanzar? Sí. O sea, profe, que si vos me llegas a preguntar una prueba sacando el coeficiente, de Gini, De Gini.
Lo único que tengo que poner es la fórmula, no tengo que poner tipo un número, que sea tipo 10. No, 20. lo que a mí me interesa es que ustedes lo sepan interpretar, por eso les traje esos dos Ok. ejercicios de práctica, digo. Obvio que tienen que saber el La idea es concepto, saber tienen que interpretar. saber la fórmula, pero bueno, el ejercicio se puede presentar así, mostrándoles una gráfica y que ustedes evalúen cuál es el país más o menos desigual, o se puede presentar con un número nomás y que no haya ninguna gráfica, ¿sí? La idea es que ustedes comprendan lo que hay por detrás, ¿sí? El coeficiente de Gini es un número que va a estar entre 0 y 1 y que lo que nos va a estar indicando es mayor o menor desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Después, de acuerdo a lo que les preguntemos, será el ejercicio. Pero bueno, cualquiera de estos dos ejercicios que les traje yo hoy son un ejercicio que por ahí preguntamos y que lo que nosotros queremos es que ustedes desarrollen estos temas, ¿sí? Buenísimo. Bien. ¿Alguna duda sobre este tema o avanzamos un poquito más? Avanzamos. Avanzamos, bien. Acá en la práctica, a ver si me veo en qué ejercicio era, en el ejercicio número 4 de las actividades prácticas tienen la misma gráfica, pero un poquito más corta, porque se cortaba en el cuarto trimestre del 2018. Bueno, yo se los actualicé un poco. En la actividad práctica número 4 ustedes tenían el gráfico hasta acá, yo se los actualicé hasta el segundo trimestre del 2021, como para que tengan datos más actualizados, porque bueno, esa práctica tenía hasta esa información, ¿sí? Fíjense que acá lo que nos muestra es una gráfica que nos muestra el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas, ¿sí? Y lo toma para 31 aglomerados urbanos. Esto se calcula con la información que se obtiene de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Y tiene datos desde el segundo trimestre del 2016 hasta el segundo trimestre del 2021, ¿sí? Fíjense cómo fue variando. La primera medida que se tomó era 0,427 en la Argentina, después subió a 0,451, bueno, bajó 0,428. El último dato que tenemos, 0,434. Les pregunto, ¿cuándo en Argentina, en ese periodo, tuvimos mayor desigualdad en la distribución del ingreso? Los escucho. En el segundo trimestre, en el segundo trimestre del año 2021, porque es en el punto más bajo. No es en el segundo trimestre del 21. Yo lo que les pregunté es, ¿cuándo tuvimos mayor desigualdad en la distribución del ingreso? ¿Cómo vamos a saber cuándo hay mayor desigualdad en la distribución del ingreso? Esos valores, Cuando el número está más lejos de 0. exactamente, cuando el número está más cerca de 1, ¿sí? Son esos dos que están marcados de... Exactamente. En el periodo, en el tercer trimestre del 2016 y en el, si no me equivoco, segundo trimestre, ¿sí?, del 2020, dentro del periodo de ese análisis hubo una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Gini estuvo, a lo largo de todo ese periodo, fue el mismo numerito, fue 0,451, fue el que más se acercó a 1, ¿sí? Por eso hablamos de que en esos 2 trimestres hubo una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Fíjense que es el numerito más alto de toda la serie. Y acá yo les marqué, cuarto trimestre del 2017 es el más bajo de todos los números, ¿sí? 0,417. ¿Qué pasó entonces en ese cuarto trimestre del 2017? La distribución de los ingresos fue Una menor desigualdad en la distribución. Hubo una menor desigualdad, ¿sí?, en la distribución del ingreso, por eso tenemos el número más cercano a 0 en ese caso, ¿sí? Bien, algo importante, porque ahí uno me había dicho, bueno, el que es el menos cercano a 0. El número del coeficiente de Gini va a estar entre 0 y 1, no puede dar 1,44, ¿sí? Va a dar entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1, más desigual. Mientras más cerca de 0, mayor igualdad en la distribución del ingreso. Bien, ¿se entendió el ejercicio? No les voy a dar de tarea el ejercicio 4 porque lo acabamos de hacer, ¿sí? Sí. Bien. Sí, profe. Avanzamos entonces. Dijimos que había 4 maneras, o al menos 4 maneras son las que nosotros vamos a hablar de la distribución del ingreso. La primera que vimos fue la distribución personal del ingreso, es decir, la participación que cada persona tiene en el ingreso total. Ahora vamos a ver las otras 3, son bastante más sencillas que la que acabamos de ver, pero también son muy importantes.
Una de ellas es la distribución funcional del ingreso, ¿sí? Es otra de las maneras de pensar en cómo se reparte el ingreso. Y lo que nos muestra la distribución funcional del ingreso es la participación que tiene la retribución de cada uno de los factores productivos en el ingreso total. ¿Sí? Es decir, que la distribución funcional del ingreso lo que nos muestra es cómo se reparte el ingreso total entre los distintos factores productivos, ¿sí? ¿Qué parte del ingreso total le toca a los salarios? ¿Qué parte del ingreso total le corresponde a los intereses? ¿Qué parte del ingreso total le toca a las rentas? ¿Y qué parte del ingreso total le toca a los beneficios? ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Esa es la distribución funcional del ingreso. A veces lo encuentran así como recién les dije. Otra manera de pensar la distribución funcional del ingreso es qué porcentaje tiene el salario en el ingreso total y qué porcentaje le corresponde al superávit bruto de explotación. Cuando hablamos de superávit bruto de explotación, hablamos de la suma de los intereses, los beneficios y las rentas. ¿Sí? Sería todo eso. Esta manera es interesante porque, por ejemplo, lo que nos muestra es, bueno, cómo fue variando la participación de los asalariados en el ingreso total. ¿Sí? Si nosotros vemos un estudio a lo largo del tiempo de la participación de los salarios, vemos que ha ido cambiando mucho. Yo les traje un estudio que es un poco viejo, pero igual estuve buscando más actualizados y no los encontré, de un economista, ¿sí? De Buenos Aires, Martínez Chor, que en el 2016 traía un estudio sobre la participación de los salarios en el ingreso. Esto yo les traigo para que vean, nomás no se lo tienen que aprender, ¿sí? Pero fíjense cómo él hace un estudio desde hace varias décadas hasta la actualidad, desde 1946, en ese caso tenía hasta el 2000 y algo, ¿sí? Fíjense cuál era la participación de los salarios en el ingreso hace algunas décadas, ¿sí? Que estaba entre el 40 y casi el 50%, y fíjense cómo después cayó esa participación de los salarios en el ingreso total. ¿Sí? Esto es un estudio súper interesante que hace, él lo tiene actualizado, pero no encontré la gráfica, encontré los escritos sobre este tema, pero bueno, muy interesante para ver cómo ha ido variando la participación de los salarios en el ingreso total. Esa gráfica representa en definitiva la distribución funcional del ingreso y en particular, digamos, viendo, bueno, qué pasó con el ingreso de los asalariados, ¿sí? Después también podríamos ver, bueno, qué pasa con la participación de los beneficios o qué pasa con la participación de las rentas. Bien, esa es la distribución funcional del ingreso. Después tenemos la distribución regional del ingreso, que como su nombre nos dice, justamente lo que nos muestra es cómo participa cada región en el ingreso total, ¿sí? Por ejemplo, cómo participa cada una de las provincias argentinas dentro del ingreso total, ¿sí? Ejemplo, nos sirve esta distribución para ver la participación de la provincia de Santa Fe en el ingreso total del país, ¿sí? Supongamos que la provincia de Santa Fe genera el 30% del ingreso nacional, ¿sí? Para poner un ejemplo. Bueno, esta también es una forma muy interesante de ver la distribución del ingreso, la distribución regional, porque, por ejemplo, nos sirve para ver, bueno, cómo evolucionó la participación de la provincia de Santa Fe a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Participa cada vez más en la generación de ingreso, cada vez menos? ¿Sí? ¿Qué posición tiene? ¿Si es la segunda o la tercera generadora de ingresos para el país? Bueno, es una forma muy interesante también que utilizamos mucho los economistas para ver qué pasa en el país, ¿sí? Qué porcentaje del ingreso se genera en cada provincia. Lo podríamos pensar no solo provincialmente, sino también podríamos pensar, bueno, dentro de la ciudad de Rosario o dentro de la provincia de Santa Fe, ¿qué participación tiene la ciudad de Rosario en la generación de ingresos? Bueno, se puede pensar para distintas regiones. Eso depende del estudio que uno esté haciendo. ¿Esto se relaciona con la coparticipación? Es otra cosa, ¿sí? Porque cuando hablamos de coparticipación, va a estar vinculado, pero en realidad es lo que le va a tocar a cada provincia, pero tiene que ver con varios aspectos más, ¿sí? En este caso, lo único que nos dice la distribución regional del ingreso es qué participación tiene cada región en el ingreso total, ¿sí? Listo. Bien. Por último, la distribución sectorial del ingreso, que nos muestra la participación que tiene cada uno de los sectores de la economía. ¿Cuáles eran los sectores de la economía? ¿Se acuerdan?
nosotros habíamos visto una clasificación según el CLANAE, que era una clasificación industrial internacional. ¿Cuáles eran los sectores de la economía? ¿Se acuerdan? Primarios o extractivos, secundarios, Así es. terciarios. Exacto, teníamos el Lo digo sector así primario, porque alguien quiere hacer algún aporte. Muchas gracias, Claudia. Bueno, tenemos entonces el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Lo que nos va a mostrar la distribución sectorial del ingreso es qué participación tiene el sector primario en el ingreso total, el sector secundario en el ingreso total y, por último, el sector terciario en el ingreso total, ¿sí? Por ejemplo, en la Argentina el sector primario o el sector agropecuario genera aproximadamente el 20% del ingreso total, ¿sí? Sirve para conocer esa participación y sirve para ver si esa participación ha ido variando a lo largo del tiempo. Por eso también es un dato muy interesante. Fíjense, también de esa les traje una grafiquita, una grafiquita ya, digo cualquier cosa. Les traje unos gráficos para que vean nomás, tampoco lo tienen que saber, pero me parece interesante. Un trabajo que hicimos hace algunos años en el Instituto de Investigaciones Económicas, y el Instituto de Investigaciones Económicas es el instituto de investigación que está en la Escuela de Economía. ¿Sí? Cada una de las carreras tenemos escuela y dentro de cada escuela tenemos institutos de investigaciones. Yo formo parte del Instituto de Investigaciones Económicas de la Escuela de Economía. ¿Sí? Bueno, ahí se hacen varias investigaciones y entre ellas hicimos una que justamente lo que quería era observar cómo fue variando la participación de cada uno de los sectores de la economía en el ingreso a lo largo del tiempo, ¿sí? En ese momento evaluamos desde el 2004 hasta el 2017, 18, después lo actualizamos un poquito, pero no tenía la gráfica, ¿sí? Y fíjense, vimos, bueno, ¿qué participación tiene el sector primario, en rojo? Después el sector secundario lo dividimos, porque en realidad nosotros queríamos ver la participación de la industria manufacturera, ¿sí? Recuerden que el sector secundario era industria manufacturera, pero también es construcción, también es suministro de servicios, ¿sí? De gas, por ejemplo. Bueno, entonces dividimos el sector secundario en industria manufacturera, que estaba representada en amarillo, y el resto del sector secundario en naranja. Y por último, el sector terciario, ¿sí? E hicimos ese estudio tanto para la provincia de Santa Fe como para el país, a ver qué pasaba a nivel provincial y qué pasaba a nivel país, ¿sí? Fíjense, cuando vimos la participación de cada uno de los sectores para el Producto Bruto Geográfico de Santa Fe, cuando es para Santa Fe lo llamamos Producto Bruto Geográfico, ¿sí? Fíjense, vimos que el sector primario, que está representado en rojo, fue perdiendo participación a lo largo del tiempo. Vemos que el sector secundario, en particular la industria manufacturera, se mantuvo bastante estable a lo largo del tiempo. Y por último vimos que el sector terciario, el sector servicios, creció un poquito en el periodo ese de análisis, ¿sí? Y quisimos hacer ese mismo análisis para la Argentina y vimos algo parecido, pero con una diferencia interesante. El sector primario perdió participación, el sector secundario, que en Santa Fe se había mantenido estable, en este caso perdió participación, y el que ganó participación a lo largo del tiempo fue el sector terciario, el sector servicios, ¿sí? Y algo que me pareció interesante ver en ese momento, que nos pareció súper interesante marcar, es que la participación de la industria en Santa Fe promedió un 28%, mientras que la participación de la industria en el país pasó de un 18 a un 16%, ¿sí? Es decir, que la participación de la industria a nivel nacional es mucho menor. Significa que Santa Fe tiene una industria mucho más importante en promedio que lo que es el nivel nacional, ¿sí? Comparado obviamente con provincias que no están tan industrializadas como la nuestra. ¿Sí? Esto es un promedio. Bueno, esto como para que vean para qué se pueden utilizar todas estas distintas formas de distribución del ingreso, ¿sí? Nosotros vimos la distribución personal, que era la que medía, bueno, cómo participa cada individuo, cada persona en el ingreso nacional, y veíamos si era igualitaria o por el contrario desigual con el coeficiente de Gini. Vimos la distribución funcional, que medía la distribución del ingreso de acuerdo a cada factor productivo. Vimos la regional, en donde nos muestra la participación de cada una de las regiones. Y por último, la última que vimos es la sectorial, que lo que nos muestra es cómo participa cada uno de los sectores, el sector primario, secundario y terciario, en el ingreso total. Yo ahí les traje algunos ejemplos como para que vean para qué se utiliza. Bien, ¿hay alguna duda sobre este tema de lo que es distribución del ingreso? No. Bien,
¿Avanzamos entonces? Sí. Profe, antes de que empieces con Sí. inflación, como no estuve en la clase anterior, quería preguntarte, ¿vos la clase pasada diste CEPAL o no se incluye? No lo dimos y no creo que lo vayamos a ver, porque no vamos a hacer tiempo para verlo. Lo que sí ustedes pueden es leerlo y si tienen alguna duda de la clase que viene me comentan, ¿sí? Pero priorizamos crecimiento, priorizamos desarrollo, priorizamos distribución del ingreso e inflación, que son los temas que usualmente son los más complejos, los más importantes y los que más se toman. Y por eso es como que le dimos prioridad a los otros temas. Perfecto, gracias. Porque, De todas maneras, si ustedes quieren, les mando el Power de esa clase. De todas maneras, igual está colgado también en comunidades, ¿sí? te quería decir, yo no tengo acceso a lo que está en comunidades. No sé si estaré mal. Pero vos pudiste rendir el examen, Claudia, ¿o no? Sí. Revisa, No sé por qué. revisá bien porque están los materiales. ¿Vos pudiste bajar los materiales de la unidad 3, segunda parte? Sí, a mí incluso me están llegando tus mails. Lo que no puedo es entrar a través de comunidades. Yo Bueno. no sé. En todo caso, Claudia, escribime, yo ahora lo voy a revisar cuando termine la clase, pero escribime para hacérmelo saber porque deberías poder entrar sin inconveniente. A comunidades podés entrar, lo que no ves son los materiales. Claro. Bueno, en todo caso, escribime después, yo lo voy a revisar, pero bueno, los materiales que te faltan me los pedís. Profe, capaz lo que Claudia dice es que que hay muchas partes que dice restringido porque es de la comisión 3, Sí, o sea, tal es de cual. otra comisión. Cada comisión, hay algunas comisiones que se manejan más a través de comunidades. Todo lo que es materiales que se cargan por comunidades, los dejamos por ahí, pero los que son bibliografías, yo se las mando al mail directamente. Me parece mejor manejarnos por mail para que les llegue a todos, pero bueno, hay algunas comisiones que hacen otras actividades por comunidades, pero que solo están abiertas a la comisión, ¿sí? Cada comisión tiene su manera de trabajo y algunas cosas están solamente disponibles para las comisiones esas, ¿sí? Por ahí materiales que yo les mando por mail que los otros profes los mandan por ahí, ¿sí? Puede ser que sea eso. Perfecto. Sí, Lo importante es que ustedes puedan bajar los apuntes de cátedra y si quieren los Power, pero yo los Power igual se los mando también. Eso es lo importante de comunidades. Bien. Bueno, vamos a seguir. Cualquier problema que tengan o algo que no puedan bajar, ustedes obviamente me avisan y me escriben. Yo ya les mandé la bibliografía, así que lo único que quedaría era bajar los apuntes de cátedra, que supongo que el resto se los ha podido bajar. Si alguien no los pudo bajar, me lo comenta. Bien. Último tema que vamos a entrar hoy es el tema de la inflación. Sí, un poco la idea de un tema conocido por todos, porque lo conocemos, porque lo vivimos en lo cotidiano, es bueno, darle un poquito de precisión, ¿sí? Cuando nosotros empezamos con esta materia dijimos, bueno, lo que pretendemos de esta materia es que el alumno salga y pueda escuchar un comentario, una discusión o un debate en la televisión o pueda leer un diario y tenga precisos algunos conceptos, ¿sí? Que tengan claro qué es el Producto Bruto Interno, que cuando escucha a un político que se queja porque la economía no crece hace no sé cuántos años, bueno, ¿por qué no crece? Porque la tasa de crecimiento del PBI nos da positiva, negativa, digo, empezar a precisar algunos términos. Y uno de los términos que queremos empezar a precisar es el de la inflación, ¿sí? Por eso vamos a definir muy precisamente la inflación, ¿sí? Vamos a ver cómo la medimos, vamos a ver las distintas causas de la inflación y vamos a ver efectos de la inflación, ¿sí? Para hablar de inflación, vamos a hablar de un aumento sostenido y generalizado en el nivel general de precios. Es decir, que cuando hablamos de inflación, vamos a tener que hablar de 3 elementos que tienen que darse. Que los precios están aumentando, ¿sí? Que ese aumento es generalizado. ¿Qué significa? Que no está aumentando uno o dos precios o algunos precios, sino que están aumentando todos o la mayoría de los precios. No importa si crecen a tasas iguales o a diferentes tasas, pero sí que sea generalizado ese aumento de precios. Y por último, que sea sostenido en el tiempo. Es decir, no podemos hablar de inflación si en un país aumentó un 4% los precios en diciembre, sino que nosotros vamos a hablar de inflación cuando aumentaron los precios, cuando aumentaron todos o la mayoría de esos precios,
y cuando ese aumento se viene sosteniendo en el tiempo. Si no podemos hablar de inflación porque determinado mes aumentaron los precios, ¿sí? Yo les pregunto, si yo les digo que en determinado país, ¿sí?, la leche cuesta 1.000 pesos y el kilo de carne 5.000 pesos, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Hay inflación en ese país o no? El litro de leche cuesta 1.000 pesos y el kilo de carne 5.000. Sí, hay inflación en la carne, o sea, las dos cosas. Bien, esto es lo que quiero que quede claro. Que los precios sean altos no es sinónimo de inflación, ¿sí? En ese país capaz que la leche está hace 5 años a 1.000 pesos y la carne está hace 6 años a 5.000 pesos el kilo, y con lo cual no podemos estar hablando de un proceso inflacionario. Solo vamos a poder estar hablando de inflación cuando aumentan los precios, cuando ese aumento es generalizado y cuando ese aumento es sostenido en el tiempo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo precios altos que inflación, ¿sí? Un país puede tener precios muy altos, pero esos precios pueden ser estables a lo largo del tiempo, es decir, que no se modifican, que son siempre altos y no se modifican, o sí, puede suceder que en un país los precios estén aumentando en el tiempo, ¿sí? Son distintas cuestiones, con lo cual en ese ejemplo que les doy no podemos hablar de inflación porque no sabemos si esos precios vienen aumentando o si esos precios están hace mucho tiempo así. Y además porque yo les hablé de dos precios de la economía, les hablé del precio de la carne y de la leche. Cuando hablamos de inflación hablamos de un aumento generalizado, es decir, aumento en todos los precios. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Bien, ejemplo, si yo les digo que los precios de la canasta básica en la Argentina este mes crecieron un 5%, ¿podemos hablar de inflación? Sí, porque estás hablando de un producto generalizado y de un aumento. Bueno, acá tenemos un producto generalizado y tenemos un aumento, entonces se cumplen dos de las condiciones de la inflación, pero si nosotros no supiéramos qué está pasando en Argentina, no sabemos si ese aumento es sostenido en el tiempo, ¿sí? Con lo cual, para hablar de inflación vamos a hablar de tres elementos que aumentan los precios, que es generalizado, es decir, que aumentan todos los precios y que es sostenido en el tiempo. Si yo les digo que es en Argentina y que los precios este mes subieron un 5%, pero el mes pasado un 2% y el mes anterior un 4% y el otro un 1%, bueno, ahí sí vamos a hablar de un proceso sostenido en el tiempo y entonces podemos hablar de inflación. Pero si hablamos de que la canasta básica de determinado país aumentó un 5% en un mes, pero no tenemos datos sobre otros meses, ¿sí? No sabemos si ese aumento es sostenido o no en el tiempo, no podríamos estar hablando de un proceso inflacionario, ¿sí? Por eso dice acá bien clarito, tres aspectos que aumentan los precios, y no es lo mismo precios altos que aumento de precios. Lo que nos define la inflación es que los precios se están moviendo, están aumentando, ¿sí? No solamente que sean altos, que es persistente en el tiempo, que continúa en el tiempo, y que es generalizado, ¿sí? Para definir la inflación, obviamente algo que tenemos que tener claro, que nosotros lo sabemos, digo, porque vivimos en un país que tiene, un proceso inflacionario, es que es un proceso dinámico, ¿sí? Que un proceso inflacionario se puede iniciar por una causa puntual, pero muchas veces una causa genera otra, esa otra deriva en otra, y después muchas veces es muy difícil definir con precisión cuál es la causa de la inflación o cuáles son las causas de la inflación, y además también es un proceso muy difícil de detener, ¿sí? Porque justamente, digo, bueno, nosotros sabemos, es un proceso que genera muchísimas complicaciones y que nosotros ahora vamos a ver. ¿Cómo vamos a medir la inflación? Bueno, tenemos varias maneras de medir la inflación. Una de ellas es a través de la variación porcentual o la tasa de variación del índice de precios al consumidor, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien, porque ese es el indicador que en general es el que usualmente más usamos, ¿sí? Pero hay otros, ¿sí? Otro, por ejemplo, es el deflactor del PBI o algún otro índice general de precios. Muchas veces se podría usar, por ejemplo, el índice de precios mayoristas, ¿sí? El que más vamos a utilizar para medir la inflación es la tasa de variación del índice de precios al consumidor. ¿Escucharon hablar alguna vez del índice de precios al consumidor? No, profe. Bueno, el índice de precios al consumidor es un índice, ¿sí?, que elabora es un índice que elabora el INDEC, ¿sí? Para elaborar ese índice, que es un numerito, ¿sí?, que nosotros vamos a ir viendo cómo varía a lo largo del tiempo,
se construye o se toma una canasta básica. ¿Qué es una canasta básica? Es una canasta de bienes y servicios que una familia tipo consume a lo largo de un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Y se evalúan, ¿sí? Se evalúan los precios de esa canasta básica en un año comparado con los precios del año base, de esa misma canasta básica, ¿sí? Es decir, que lo que se hace es, construimos una canasta de los bienes y servicios finales que consume una familia tipo, ¿sí? Ponderamos esos bienes y servicios finales de acuerdo a la participación que tienen en el gasto total. A partir de ahí vemos los precios del año corriente de esa canasta básica y los comparamos con los precios del año base. Recuerden que en Argentina el año base es el año 2004, y vemos cómo variaron los precios, ¿sí? Eso va a ser, o eso nos va a mostrar el índice de precios al consumidor. A partir de ese dato, nosotros vamos a poder calcular la tasa de inflación. ¿Cómo vamos a calcular la tasa de inflación? La tasa de inflación de un año, por ejemplo, del 2021 va a ser el índice de precios al consumidor del año 2021 menos el índice de precios al consumidor del año 2020, dividido el índice de precios al consumidor del año 2020 multiplicado por 100. ¿Sí? Eso nos va a dar la tasa de inflación, o eso nos va a dar una de las maneras en que nosotros podemos calcular la inflación. Profe, Sí. ¿era que el año base era 2004? Sí, pero eso es para construir, buena pregunta, Martina. Eso es para construir el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Nosotros acá calculábamos la tasa de inflación para el año 2010. ¿Cómo se calcula? Índice de precios al consumidor del 2010 menos el del 2009, dividido el del 2009 por 100. Fíjate, Martina, una cosa. Índice de precios al consumidor del 2010 es 180. Eso significa, o lo que nos muestra ese 180, justamente es la variación de los precios del año 2010 respecto del año base, que en ese caso era el 2004, ¿sí? Por eso tenemos un número, ¿sí? El índice de precios al consumidor es un índice, un numerito. En el año 2010 fue 180. En el año 2009 había sido 150. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tasa de inflación? Vamos a calcular la variación porcentual de un año respecto del año anterior, ¿sí? Como les decía, acá el ejemplo es la tasa de inflación para el año 2010. Tomamos el IPC, o el índice de precios al consumidor del 2010, ¿sí? Que es 180, y tomamos el índice de precios al consumidor del 2009, que es 150, y hacemos el cálculo. 180 menos 150 dividido 150 multiplicado por 100 nos da un 20%. Significa que la tasa de inflación para el año 2010 fue de un 20%. ¿Sí? Yo, Martina, lo que les estaba explicando es cómo se construía este índice de precios, ¿sí? ¿Cómo construyo el índice de precios al consumidor del año 2021? Bueno, tomo la balanza. Tomo la canasta familiar, ¿sí? Hoy tengo trabadísima la lengua. Tomo una canasta, ¿sí? Familiar que va a estar compuesta por ciertos bienes y servicios que consume una familia tipo, y comparo el valor de esos bienes y servicios de esa canasta en el 2021 respecto del año base, y voy a obtener un número, ¿sí? Ese número va a ser el índice de precios al consumidor del año 2021. Una vez que yo tenga, todavía no lo tengo porque no terminó el año, una vez que yo tenga el IPC del 2021, lo comparo con el del 2020 y voy a poder calcular la tasa de inflación del año 2021. ¿Sí? ¿Se entiende el cálculo de la tasa de inflación? Sí. Bien. Este es el índice que más se utiliza y el que usualmente nosotros escuchamos en la televisión para medir la inflación. ¿Sí? La tasa de variación del índice de precio al consumidor. Hay otras formas de calcularlo, ¿sí? Otra es el deflactor del PBI, por ejemplo. ¿Qué tiene el deflactor del PBI? El deflactor del PBI, en vez de considerar una canasta básica, la canasta básica va a tener en cuenta algunos bienes y servicios, el deflactor del PBI tiene en cuenta todos los bienes y servicios, ¿sí? Lo cual nos da una muy buena medida de la inflación porque va a tener en cuenta todos los bienes y servicios finales. Lo malo o la desventaja respecto al IPC es que se puede hacer esa medida una vez al año, ¿sí? Nosotros vamos a tener el deflactor del PBI anual solamente, no lo podemos calcular mensualmente.
a diferencia del IPC que lo podemos calcular para todos los meses. ¿Y por qué es importante calcularlo para todos los meses? ¿Sí? Porque en un país donde tiene más o menos 50% de inflación anual, nosotros tenemos que tener la tasa de variación mensual de los precios, ¿sí? Por eso, usualmente, usamos el índice de precios al consumidor y su variación porcentual para medir la inflación. Otra manera, como les decía, deflector del PBI. Otra manera puede ser tomando en cuenta algún otro índice que nos marque o que nos muestre cómo han variado los precios. Por ejemplo, el índice de precios al por mayor. Son distintas maneras de medir la inflación. Fíjense, yo acá me metí en el INDEC, ustedes se pueden meter, pueden ver información vieja, información más nueva. Esta es la última información que tenemos en el INDEC sobre la tasa de inflación. Los datos son para septiembre de este año, ¿sí? Hay un resumen ejecutivo que son varias páginas que les cuenta un poco sobre qué está pasando en el país en términos de inflación, pero acá yo les traje los numeritos más importantes como para que ustedes vean, bueno, qué está pasando. Dice, variación porcentual mensual, ¿sí? Total nacional, 3,5%. ¿Qué significa eso? Que en septiembre la tasa de inflación mensual fue del 3,5%, en septiembre del 2021. Otro dato interesante también, variación porcentual interanual. Es decir, desde septiembre del 2020 hasta septiembre del 2021, la inflación acumulada fue del 52,5%. ¿Sí? Otro dato interesante. En un año fue ese el valor de la inflación según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y otro dato que también me parece súper interesante, variación porcentual acumulada. ¿Sí? Ese dato lo que nos da es cuál fue la inflación desde enero del 2021 hasta septiembre, ¿sí? Porque acá los datos están hasta septiembre. ¿Sí? Hasta septiembre del 2021 la tasa de inflación había sido de un 37%. ¿Sí? Falta sumar la de octubre, noviembre y diciembre para ver cuál fue la tasa de inflación o cuál va a ser la tasa de inflación del 2021. ¿Sí? Eso como para que ustedes tengan datos de lo que venimos hablando en términos teóricos, que por ahí parece un poco complicado, pero es algo que lo escuchan permanentemente en la televisión. Y acá en un grafiquito lo que nos muestra son los precios que más variaron en el mes de septiembre, y fíjense que lo que más creció fue el precio creo que era así, de las prendas de vestir y calzado, y el precio de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Esos fueron, y la salud, ¿sí? Esos fueron los precios de los bienes y servicios que más aumentaron en el mes de septiembre. Bueno, muestra todo, para el que le interese chusmear un poco, se puede meter en el INDEC. ¿El de octubre no está? No estaba, no está. El último dato que da, el último informe es el de septiembre, ¿sí? Pero eso no es eso no es una vez por mes. Que lo hacen. Sí, es una vez por mes, pero generalmente los informes los dan con un cierto retraso, ¿sí? Okay. Seguramente ya deben estar por bajar el del próximo mes, pero bueno, ese es el dato que teníamos último colgado, creo que ayer o anteayer lo busqué, así que ese es el que teníamos hasta ahora, seguramente prontito lo vamos a tener el de octubre. Pero es como para que ustedes, no es para que se lo aprendan, sino para que vean cómo son los datos que después nosotros escuchamos cuando se discute la inflación, cuando se discuten cuáles son las causas, cuando se discute las consecuencias, cuando los trabajadores demandan aumentos salariales, ¿sí? Fíjense que si ya la tasa de inflación fue de un 37%, todas aquellas paritarias que hayan firmado por debajo del 37 perdieron en términos de salario real, ¿sí? Como para que tengan datos, no más. Bien, ¿avanzamos un poquito? Sí. Bien, no quedan dudas entonces, entiendo. Causas de la inflación, ¿sí? Bueno, ¿cuáles pueden ser las causas de la inflación? Como yo les decía, ¿sí? Pues nosotros podamos saberlo esquemáticamente, pero siempre en un proceso inflacionario vamos a tener que puede haber iniciado la inflación alguna de todas estas causas, pero seguramente las causas en un proceso inflacionario van a ser múltiples y se van a retroalimentar unas con otras, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar de 4 causas básicas, ¿sí? O las más frecuentes por las que se puede dar o generar un proceso inflacionario, que son el exceso de demanda, el aumento de costos,
la inflación estructural o la inflación que se da por expectativas, ¿sí? Cuando hablamos de exceso de demanda, ¿sí? Hablamos de una expansión de la demanda agregada o un aumento de la demanda agregada que no fue acompañado en la misma medida por un aumento de la oferta agregada, ¿sí? Aumentó la demanda, pero no aumentó la oferta lo suficiente, y en vez de aumentar las cantidades producidas y comercializadas, lo que terminaron aumentando fueron los precios, y eso dio un inicio a un proceso inflacionario. Les pregunto, ¿qué es la demanda agregada? Tema de examen. ¿Se acuerdan qué era la demanda agregada o cómo la calculábamos? Cuentas nacionales, tema principal de examen, diría más que tema de examen. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la demanda agregada? O si no se acuerdan, pueden ir a sus apuntes y fijarse. Acuérdense que eso estaba en el apunte de cátedra de la unidad 3, primera parte, que les dije que la teníamos que revisar para el integrador, ¿sí? Por eso les dije que lo vean ahora para el integrador. ¿Alguien tiene anotado cómo calculamos la demanda agregada o se acuerda? Yo lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Bueno, acuérdense que está en cuentas nacionales, a ver si lo encuentro yo también. Recuerden que yo les había dicho, bueno, tenemos un apunte que está en la unidad 3, primera parte, el mío ya está re viejo y todo colorido, pero se los muestro, son 2 hojitas que son 2 hojitas fundamentales de la materia, por eso se los recuerdo que la vayan a buscar. El que no la buscó, que decía producto a costo de factores y producto a precio de mercado, después decía producto interno y producto nacional, y lo último que decía, que es lo que les estoy preguntando, oferta y demanda global. Yo lo que les estoy preguntando es cómo calculábamos la demanda global. Era lo de consumo más la inversión más las exportaciones. Sí, así era, Mayra. Bueno, la demanda agregada o la demanda global, sí que eran los, digamos, el destino que se le daba a los bienes y servicios finales que había disponibles. En la economía estaba formada por el consumo privado, más el consumo público o gasto público, como le quieran llamar, más la inversión bruta interna, más las exportaciones, ¿sí? Si aumenta esa demanda agregada y la oferta no aumenta, lo que va a pasar es que se va a iniciar un proceso inflacionario. Bueno, ahora que Mayra lo encontró, o se acordó, ¿se acuerdan o lo encontraron ustedes también? La demanda agregada o la demanda global. ¿Lo tienen ahí, por ahí? Bien. Bueno, ¿por qué puede aumentar la demanda agregada? Supongamos que el sector público decide aumentar el gasto público y lo hace a partir de emisión monetaria, se expande la demanda agregada, supongamos que la oferta en este caso no responde, la oferta global no aumenta, y eso genera un proceso inflacionario. ¿Sí? Esa puede ser una de las causas por las que se inicia un proceso inflacionario, el exceso de demanda. ¿Sí? Segundo, aumento de costos. Acá en realidad no se genera por un exceso de demanda, sino que se genera en el lado de la oferta, ¿sí? Porque aumentan los costos del aparato productivo, por ejemplo. ¿Por qué pueden aumentar los costos para las empresas? ¿Qué se les ocurre? Porque la materia prima está más cara. Aumenta el precio de las materias primas, muy bien Martina, como decía Adriel también, aumentan los impuestos, ¿sí? Entonces hay distintas causas que pueden generar un aumento de costos para las empresas y consecuentemente también generar un proceso inflacionario, ¿sí? Aumento del precio de los insumos, aumento de los impuestos, aumentos salariales que van a tener que pagar las empresas, aumento del precio del tipo de cambio, ¿sí? Por ejemplo, la devaluación de la moneda. Recuerden que nuestro aparato productivo depende un montón de compras de insumos y maquinarias en el resto del mundo, de importaciones, ¿sí? Y si aumenta el tipo de cambio, van a aumentar los costos para nuestro aparato productivo. Bueno, todo eso, aumento en el precio del combustible, ¿sí? Bueno, todos esos son elementos que van a generar aumentos de costos y que probablemente puedan generar un efecto inflacionario, ¿sí? Tercer causa por la que se puede generar la inflación es la inflación estructural, ¿sí? Y en general, cuando hablamos de inflación estructural, hablamos de algún cuello de botella que se da en algún sector de la economía, un cuello de botella en donde hay un sector que no está pudiendo
producir de acuerdo a la demanda, eso genera inflación en ese sector y eso después se termina replicando en toda la economía. Para poner algún ejemplo, insuficiente cantidad de petróleo, ¿sí? En un contexto de aumento de demanda que termina aumentando los precios, ¿sí? Otro ejemplo que se me ocurrió la otra vez, pensaba, hubo una época en que la economía argentina estaba creciendo bastante y en un momento el aparato productivo estaba demandando demasiada energía o más de la que se podía producir, entonces empezaron a haber cortes de energía y el gobierno lo que le pidió a las empresas más grandes, a los grandes consumidores, es que busquen alternativas en cuanto a los recursos energéticos que utilicen para producir, ¿sí? Que en vez de producir con energía eléctrica, bueno, busquen producir con gasoil o reemplacen sus formas productivas por otras energías. Y bueno, había un cuello de botella en un sector que terminó generando, en cierta medida, un proceso inflacionario porque el reemplazo de energía generaba mayores costos y, consecuentemente, se podría haber generado un proceso inflacionario. Sí, bueno, hablamos entonces de inflación estructural cuando hay algún sector con un cuello de botella que termina generando un proceso inflacionario en el resto de la economía. Y por último, ¿En Argentina cuál fue el caso de la inflación? No, se me ocurría pensar, me acordaba en ese momento, desde el 2003 hasta el 2011, que la economía creció mucho, yo me acordaba justamente de esto, de que hubo un momento en que muchas empresas de energía eléctrica no les alcanzaba para abastecer toda la demanda, porque aumentó la demanda privada, aumentó la demanda pública, no solo de las familias, sino también de las empresas, y una de las propuestas de gobierno fue que algunas empresas, que eran los grandes consumidores, traten de utilizar energías alternativas, pero bueno, eso generó, primero que no todas podían hacerlo, y segundo, generó un aumento de costos en algunas producciones, ¿sí? Pero digo, se me ocurre ese, pero podemos pensar en cualquier momento en que haya algún sector que tenga un cuello de botella y que impacte en un efecto inflacionario. Pero como te decía, Martina, no podemos decir que esa fue la causa en ese momento de la inflación, porque son procesos complejos y dinámicos, ¿sí? En donde no hay una sola causa, y menos en un país en donde hay inflación, en donde no hay una sola causa la que pueda explicar un proceso inflacionario, sino que en general tenemos que analizarlo más concienzudamente y pensar, bueno, cuáles fueron, o esa quizás puede ser una de las causas, pero no necesariamente la única, y quizás ni siquiera la más importante, ¿sí? Bien. Y por último, inflación por expectativas, que tiene que ver, bueno, justamente con la palabra lo dice, yo digo siempre, bueno, expectativas autocumplidas, ¿sí? Los trabajadores saben que va a haber inflación, entonces cuando hacen sus negociaciones salariales piden aumento de salarios. Los empresarios suponen que va a haber inflación, entonces cuando tienen que poner precios, remarcan los precios porque saben que va a haber inflación. Los que venden insumos saben que va a haber inflación o sospechan que va a haber inflación y también venden sus insumos a precios aumentados, ¿sí? Y así cada uno de los sectores de la economía, los distintos fracciones y sectores de la economía, aumentan preventivamente los precios sobre los que tienen poder de decisión y finalmente la inflación se produce, ¿sí? Porque todos teníamos expectativas de que iba a haber inflación, todos aumentamos nuestros precios y efectivamente los precios generales o el nivel general de precios en la economía aumentó, generándose un efecto inflacionario. Bueno, básicamente son... Profe. Sí, Claudia. Quiero decir esto, por supuesto que está mal lo que digo, pero me parece que en el fondo nuestra inflación es estructural y esto último que decís, el por las dudas o el que tenemos expectativas de que va a venir algo peor siempre, es como que nos hace pensar nada más que en la inflación y no podemos salir adelante porque siempre estamos pensando en cuánto cuesta el dólar, a cuánto se va a ir. Bueno, justamente un poco lo que les comenté. De estructural y que la tenemos ya tan incorporada a todas las generaciones de argentinos que no sé de qué manera podríamos quitárnosla de la cabeza. Bueno, un poco eso es lo que les comentaba, que es muy difícil poder explicarlo y también poder pensar soluciones, porque bueno, primero hay que identificar cuáles son las causas y después hay que identificar cómo resolverlo a eso, ¿sí? Podríamos pensar en varias causas en este momento que estarían generando ese proceso inflacionario. Seguramente una de ellas es la expectativa, pero también tiene que ver con que, bueno, cada sector obviamente se va a cubrir de ese proceso inflacionario de la manera que puede. ¿Sí? Entonces, bueno, es difícil salir de la inflación, más que nada cuando se llevan muchos años
y más que nada, bueno, hemos tenido periodos mucho más críticos, digo, más allá de que no es menor una tasa de inflación de aproximadamente un 50%, hemos tenido periodos en la historia argentina en donde la inflación fue muchísimo más alta y tuvo consecuencias aún más graves, así que bueno, nada, es un tema para tener en cuenta y para trabajar, como tantos otros, digo, porque no es solo, nosotros obviamente nos preocupa mucho la inflación, pero el tema que hablábamos hace un rato de la distribución del ingreso me parece que también es un tema que uno tiene que pensar, digo, el crecimiento y en el desarrollo, digo, en un país que no crece y en donde hay inflación, digo, hay un montón de temas que son súper interesantes y bueno, y uno de los que obviamente nos interpela es la inflación y sus múltiples causas. Bueno, acá lo tienen un poco resumido lo que estuvimos hablando recién, les voy a leer esta última parte que es un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Dice, la mayor parte de los economistas aceptan que el proceso inflacionario puede originarse por cualquiera de las causas señaladas y pueden luego coexistir todas juntas reforzándose mutuamente, por aumento de los gastos, por presiones de costos, por adversidades o rigideces en el aparato productivo, por un exceso de oferta monetaria, así la expansión de la cantidad de dinero. Pero una vez que el proceso inflacionario se pone en marcha, unos factores influyen sobre otros y se refuerzan mutuamente, ¿sí? Una vez que este proceso se inicia, puede retroalimentarse de manera circular y las distintas causas ir actuando recíprocamente una sobre otra, un poco como para pensar en esa dinámica. Por último, hablar de los efectos, digamos, de los efectos que la inflación genera en una economía sobre las familias, sobre el sector público, sobre las empresas. Bueno, esos efectos van a depender de la condición en que cada agente económico se encuentre, ¿sí? Por ejemplo, cuando pensamos en la familia, lo primero que pensamos es en su ingreso, ¿sí? Si los ingresos de los agentes económicos están indexados y se indexan a la inflación, bueno, el ingreso real o el salario real no va a perder valor, ¿sí? Pero hay muchos salarios que no están indexados a la tasa de inflación, sí, que no aumentan a la misma tasa que la inflación y consecuentemente hay una pérdida del poder adquisitivo del salario o una pérdida del poder adquisitivo del ingreso de esos trabajadores cuyos salarios crecen menos que la tasa de inflación, ¿sí? Así que ese va a ser un primer efecto de la inflación, ¿sí? ¿Y qué significa pérdida de poder adquisitivo del salario o pérdida de poder adquisitivo del ingreso? Bueno, que esas personas van a poder adquirir una menor cantidad de bienes y servicios, y van a tener acceso a una menor cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Otro de los elementos o temas a tener en cuenta también tiene que ver con, bueno, las familias endeudadas, ¿sí? Si hay familias endeudadas, no es lo mismo estar endeudadas a tasas fijas que a tasas variables o indexadas por la inflación, ¿sí? Si nosotros tenemos una deuda a tasa fija a largo plazo, seguramente a lo largo del tiempo esa deuda se va a ir licuando, va a perder valor real, ¿sí? Mientras que si una familia está endeudada y las tasas o las cuotas de esa deuda están indexadas a la inflación, bueno, seguramente esa familia va a estar complicada para hacer frente a esa deuda si sus ingresos no crecen a la misma tasa. Con lo cual, el endeudamiento para las familias también los va a afectar de una u otra manera de acuerdo a cómo estén endeudadas, ¿sí? Yo pongo un ejemplo que a mí me parece, no sé si ustedes se acordarán, pero a mí me parece súper claro, que fue con el tema de los créditos Procrear. Los créditos Procrear, los primeros créditos Procrear estuvieron, creo que fue en el gobierno kirchnerista, en donde eran créditos para la vivienda, para el acceso a la vivienda única, ¿sí? Y los primeros créditos que se entregaron fueron a tasas fijas, y entonces los que accedieron a ese crédito al principio pagaban una cuota que era bastante adecuada a cualquier crédito hipotecario común, pero con el paso del tiempo y como consecuencia de la inflación, el valor de esa cuota se fue achicando muchísimo en términos reales y al final, hoy en día se están pagando las últimas cuotas de esos créditos, terminó siendo una cuota muy accesible para un crédito hipotecario en Argentina que no es nada fácil, ¿sí? Porque es bastante difícil acceder a un crédito en general o ha sido difícil a lo largo de la historia. Después hubo una reedición tiempo después de esos créditos, pero con un formato distinto en donde el crédito y las tasas estaban indexadas a una tasa que se llamaba el SER, no sé si se acuerdan ustedes, y en donde ahí sí fue muy distinto porque estaban indexadas de acuerdo a un índice inflacionario y las cuotas fueron creciendo con la inflación y esa segunda o tercera camada, no me acuerdo, de créditos hipotecarios fue mucho más difícil de pagar porque había una indexación que muchas veces fue más alta que cómo estuvieron indexados los salarios y esas familias
que se habían endeudado para tener su vivienda propia, les fue muchísimo más difícil poder pagar. Muchas de ellas tuvieron que entrar en discusiones legales por esos créditos, bueno, y tuvo una consecuencia completamente diferente, si bien fue un programa para lo mismo, con el mismo nombre, pero el formato que tuvo fue distinto y las consecuencias que tuvo para las familias endeudadas fue totalmente distinto. Así que bueno, eso para pensar en alguno de los efectos de la inflación. Caso contrario, si es una familia acreedora, ¿sí? Si es una familia que otorgó un préstamo. Claro, los créditos UVA, Martina, también fueron un ejemplo del impacto que tuvo, digamos, en la posibilidad de pagarlo por parte de las familias, más que nada aquellas familias que no tenían sus ingresos adecuados a la tasa de inflación, ¿sí? Bueno, obviamente la contracara, si pensamos una familia que otorgó un préstamo, de acuerdo a si lo otorgó a tasas fijas o a tasas indexadas, ese préstamo, cuánto vale ahora. Y por último, otra cuestión también tiene que ver con, bueno, qué condición de riqueza tiene una familia en un proceso inflacionario. Si las familias en general que tienen altos ingresos, una parte de esos ingresos pueden guardarla en dólares, pueden comprar acciones de empresas, pueden comprar bonos, pueden comprar una propiedad, un departamento, un terreno, y entonces salvar esa parte al menos del ingreso de los efectos inflacionarios. Ustedes saben que en general hay algunos activos, como puede ser la propiedad, la vivienda, bueno, el dólar, el oro, que en donde no pierden tanto valor cuando hay procesos inflacionarios. Bueno, obviamente esas familias van a estar menos perjudicadas por un proceso inflacionario que aquellas cuyos ingresos apenas alcanzan para comprar los bienes y servicios necesarios para vivir, ¿sí? En ese caso, todo su salario va a estar afectado a compras que van a estar, inmersas en un proceso inflacionario y con aumentos generalizados de los precios. Así que, bueno, esto por nombrar algunos de los efectos que provoca la inflación. Obviamente es un tema súper complejo y que podríamos hablar bastante más también, ¿sí? Después también sobre el sector público, la inflación va a tener distintos efectos, ¿sí? Por un lado, para pensar o cómo diferenciar los efectos sobre el sector público, uno de los primeros temas a tener en cuenta es, bueno, cómo el sector público financia las distintas funciones que tiene. Nosotros ya vimos las funciones del sector público hace un tiempito. Bueno, ¿cómo las financia el sector público? Si la financia con impuestos, los efectos inflacionarios van a estar ahí en los impuestos, ¿sí? Si el sector público tiene impuestos que están indexados a la inflación, ¿sí? La recaudación del sector público no va a ir bajando o en términos reales y consecuentemente no se va a ver afectado. Ahora hay algunos impuestos que no están indexados, que se calculan en un momento y que el sector público los recibe después, con lo cual esos van a estar perdiendo valor en el tiempo. Consecuentemente el sector público también va a estar perdiendo poder adquisitivo a partir de esos impuestos que no tengan una indexación, por decirlo de alguna manera. Otra de las formas en que el sector público se puede financiar su actividad es a través de la toma de préstamos, ¿sí? Y que el sector público tome préstamos quita la posibilidad de que el sector privado tome préstamos y a su vez puede aumentar la tasa de interés. En un contexto inflacionario, también un aumento de la tasa de interés puede generar complicaciones y además en algún momento, en un contexto inflacionario y en un contexto en el que el sector público esté muy endeudado, seguramente los acreedores van a empezar a mirar con recelo esto, decir, bueno, ¿seguimos prestando o no seguimos prestando? Con lo cual eso también va a ser una complicación adicional en un proceso inflacionario. Y el último que me dejé, que me parece uno de los más importantes, que tiene que ver justamente con la emisión. Otra manera que tiene el sector público para financiar sus gastos, para financiar todas las funciones que estuvimos hablando en las clases anteriores, tiene que ver con la emisión monetaria, ¿sí? El sector público le pide un adelanto transitorio al Banco Central, el Banco Central emite dinero, emite billetes y monedas, y con ese dinero el sector público hace todos los gastos que tenga que hacer y financia su déficit presupuestario, ¿sí? Bueno, esto también va a tener un impacto. Primero, al principio el sector público muchas veces puede emitir, a través de su Banco Central, puede emitir. Cuando emite hablamos de un impuesto inflacionario, y hablamos de un impuesto inflacionario porque los pesos que tienen los distintos agentes económicos, las familias y las empresas empiezan a perder progresivamente valor a medida que hay mayor emisión monetaria, ¿sí? Y al principio esa práctica no es muy costosa,
el sector público puede financiarse con emisión monetaria, pero llega un momento que los pesos empiezan a perder valor y el sector público va a tener que emitir cada vez más para poder financiar el mismo gasto, ¿sí? Y esto va a generar una espiral inflacionaria también más grande, con lo cual también hay un límite en cuanto a la emisión monetaria, hasta dónde se puede emitir y hasta dónde no, porque esto va a tener un impacto y va a poder, generar un impacto inflacionario también, así que también hay que tener en cuenta eso. Y por último, los efectos que la inflación puede provocar sobre las empresas, también, bueno, lo primero es ver, bueno, las empresas que ofrecen bienes o servicios, ¿sí? ¿Pueden aumentar los precios de sus bienes o servicios o no los pueden aumentar porque, por ejemplo, compiten con empresas del exterior, ¿sí? Con productos importados? Bueno, va a depender de si pueden o no aumentar los precios, bueno, cómo va a impactar en sus ingresos reales para las empresas, en sus costos también, ¿sí? Otro de los temas que va a ocasionar en las empresas es la necesidad de guardar todo lo que puedan en activos físicos y no en dinero, es decir, tener menos dinero en efectivo porque el dinero en efectivo pierde valor. Entonces, en general, en procesos inflacionarios lo que empiezan a hacer las empresas es sobreestoquearse, compran insumos, tienen stock de bienes finales producidos, ¿sí? Y esto es para tratar de evitar la pérdida de valor del dinero, así que eso también va a ser un impacto que van a tener que enfrentar las empresas. Otro de los temas vinculado con lo que les hablaba antes, bueno, qué tipo de impuestos van a tener que pagar de las empresas y a partir de eso cómo va a impactar, en su financiamiento, ¿sí? Si tienen que pagar impuestos que se indexan, van a tener que pagar cada vez más por la inflación, mientras que si los impuestos están calculados sobre valores fijos, bueno, esos valores van a ser cada vez menores en términos reales, ¿sí? Lo que es cierto es que en procesos inflacionarios todas estas decisiones hacen difícil la operatoria, se hacen difícil las transacciones económicas, se hace necesario que cada vez uno se estoque más de bienes y tenga cada vez menos dinero en efectivo, se hace cada vez más difícil hacer negociaciones con la contraparte, porque obviamente, bueno, uno quiere aumentar el precio, el otro no quiere que le aumenten, con lo cual se genera toda una incertidumbre sobre el aparato productivo, sobre las empresas y sobre el poder hacer transacciones que obviamente tiene efectos negativos sobre la economía. Así que un poco, una síntesis de los principales efectos que va a tener un proceso inflacionario sobre cada uno de los sectores. Les traje una pequeña propuesta de práctica para que hagamos hoy sobre los temas que estuvimos trabajando, pero antes les quería preguntar si tienen alguna duda sobre lo que estuvimos hablando de distribución del ingreso o inflación. Si es así, las comentamos ahora y si no, vamos a esa práctica o a esa propuesta que les traje de ejercicio como para que repasemos un poco los temas vistos en la unidad 4. No sé si hay alguna duda. No. Bien. Bueno, si no hay más dudas, yo les traje acá una pequeña propuesta de práctica de un ejercicio para que lo resolvamos aquí nomás, un poco para pensar lo que estuvimos trabajando, y ya la próxima clase va a ser nuestro último encuentro. Vamos a trabajar con el ejercicio que les mandé, con las prácticas que les mandé, en donde incluyo actividades del sector público, del sector externo, del sector financiero, de cuentas nacionales y de todo lo que es unidad 4, un poco ir resolviendo todas esas actividades y a partir de ahí ya ustedes con bastante más avanzado en sus estudios para el integrador me pueden ir haciendo todas las preguntas que necesiten. Pero antes de irnos vamos a ir con este ejercicio. Dice, tenemos algunos datos, ¿sí?, de cuentas nacionales. La tasa de crecimiento del PBI anual para el año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿sí? Tenemos algunos datos sobre cuál fue la tasa de crecimiento del PBI para esos años. Después tenemos datos para esos mismos años sobre la tasa de desempleo, ¿sí? 8%, 10,7%, 10,17%, bueno, la tasa de desempleo. Tenemos el coeficiente de Gini, también datos para cada uno de esos años, 0,416, 0,451. Y por último tenemos el IDH. ¿Se acuerdan qué era el IDH? O índice de desarrollo humano. ¿Muestra la tasa de desocupación? No, IDH, índice de desarrollo humano. ¿Qué medía? ¿Alguien se acuerda o se puede fijar en la clase anterior?
El IDH medía el factor de crecimiento, ¿no era? Algo más, Martina. Estamos más encaminados, pero falta algo. Ay, no sé, eso lo repasé hoy, pero ahora olvídate. Bueno, No, no índice de desarrollo humano. Revisen en la clase anterior, que lo estuvimos dando. ¿Para ¿Para qué? eso de índice de Sí. esperanza de vida, Bien. ¿Qué más, Mayra? el nivel educacional Bien. Y uno más. y el PBI per cápita? Exacto. El IDH o índice de desarrollo humano era un índice que construíamos con esos 3 índices que acaba de decirnos Mayra, ¿sí? El índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de PBI per cápita, que nos daba un valor entre 0 y 1 y que nos servía para medir el grado de desarrollo relativo que tenía un país, ¿sí? El IDH era el índice que utilizábamos para ver el desarrollo del país. Mientras más cercano a 1, ¿qué pasaba? Estaba más desarrollado. Había un mayor nivel de desarrollo relativo, ¿sí? Mientras más cercano a 0, lo contrario, ¿sí? Así que tenemos 4 datos. La tasa de crecimiento del PBI, que era la tasa que utilizábamos para medir ¿qué? ¿Para qué usamos la tasa de crecimiento del PBI? También, clase anterior. ¿Para medir qué? Por suerte tenemos todavía hasta el 24. La tasa de crecimiento del... La tasa de crecimiento del PBI lo que nos servía era para medir el crecimiento económico, ¿sí? Era el indicador que teníamos, la tasa de crecimiento del PBI real era la que utilizamos para medir el crecimiento económico. El IDH o índice de desarrollo humano era el indicador que utilizábamos para evaluar el desarrollo. Mientras más cerca de 1 estábamos, mayor el grado de desarrollo relativo. Bueno, la tasa de desempleo nos muestra justamente el porcentaje de población desocupada. Y por último, el coeficiente de Gini lo dimos hoy. ¿Para qué nos servía? Para medir la desigualdad. La desigualdad en la distribución personal del ingreso, ¿sí? ¿Qué pasaba con el coeficiente de Gini? Mientras más cercano a 1, ¿qué pasaba? Más desigual era la Más desigual era la distribución del ingreso, exactamente, bien. Ahora que ya sabemos qué significa todo eso, que todos esos datos que tenemos ahí, podemos hacer el ejercicio este. Dice, con los siguientes datos obtenidos de las cuentas nacionales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, dice, A, defina el crecimiento económico y diferéncielo del desarrollo e indique si en esos años, entre 2015 y 2019, hubo crecimiento. Bueno, ¿qué era el crecimiento? ¿Alguien se acuerda? El crecimiento era un crecimiento sostenido en el PBI de un país. Bien, era un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que la actividad económica crecía. ¿Sí? El crecimiento era un aumento del producto potencial. Y como Martina nos dijo acá, ¿cómo lo veíamos? A través de la tasa de crecimiento del PBI real. ¿Sí? ¿Qué diferencia había con el desarrollo? El desarrollo se puede medir cualitativamente, se debe medir cualitativamente porque mejora las condiciones de vida de la población. Bien, cuando hablamos de desarrollo, no hablamos solo de condiciones cuantitativas, es decir, no solo hablamos de crecimiento, incluye el crecimiento, pero también va a incluir mejores condiciones de vida en la población, ¿sí? Mejoras en salud, mejoras en educación, una mayor igualdad en la distribución del ingreso, que este proceso sea sostenible y sustentable en el tiempo, ¿sí? Hablamos de un proceso muchísimo más complejo que va a requerir de reformas estructurales, de reformas cualitativas, ¿sí? Ahora, bueno, ya definimos la diferencia entre lo que es el crecimiento y el desarrollo, obviamente ustedes lo van a definir mucho más acabadamente, mucho más desarrollado. Dice, indique si hubo crecimiento entre 2015 y 2019. Con los datos que tienen ahí, ¿pueden decirme que hubo crecimiento? No, no hubo crecimiento. ¿Por qué, Martina? Porque no es sostenido. Ahí ponele, en el año 2015 es 2,73, pero en el año 2016 es menos 2,8. Exactamente, bien. Perfecto. ¿Qué hizo Martina para saber si hubo o no crecimiento? Miró la tasa de crecimiento del PBI anual. Para ver que hay crecimiento, tenemos que tener todos estos valores positivos, ¿sí? Como no son positivos, ¿sí? Como hay uno que crece, uno que cae, uno que crece, uno que cae, una cosa es que hubiera sido un valor negativo acá y después todos positivos, ahí podríamos hablar de crecimiento, pero acá tenemos uno que crece, uno que cae, uno que crece, uno que
de crecimiento, por lo cual no podemos hablar de crecimiento económico, ¿sí? Punto B. ¿En qué año hubo un desarrollo relativo mayor? Justifique utilizando uno de los indicadores dados en el cuadro y explique qué variables lo componen. ¿Cómo vamos a saber para ver cuál fue el mayor nivel de desarrollo relativo? ¿Qué indicador vamos a utilizar? El mismo, la tasa de crecimiento del PBI. Hablamos de desarrollo, no hablamos de crecimiento. El IDH. Exacto. IDH. Bien, vamos a usar el IDH. Bueno, el IDH, ¿cómo tiene que ser? ¿Cercano a qué para que hable de mayor nivel de desarrollo relativo? A 1. Cercano a 1. Bueno, ¿en qué año tenemos un mayor nivel de desarrollo relativo? En el 2019. 2015. En el 2015, ¿sí? Este es el valor más 2015. cercano a 1, con lo cual en el 2015 vamos a hablar de un mayor nivel de desarrollo relativo. ¿Qué valores tiene en cuenta el IDH? Bueno, lo habían mencionado uno de ustedes, creo que había sido Mayra, que nos había comentado tasa de crecimiento del PBI, ¿sí? El nivel de educación y la esperanza de vida. Son esos tres los elementos que tienen en cuenta ese indicador para medir el grado de desarrollo relativo, ¿sí? Último, comparando los años 2015 y 2019, es decir, mirando solamente esos 2 años. ¿En qué año hubo una distribución del ingreso menos equitativa? Justifica su respuesta. Los escucho. En el 2016 porque el coeficiente está más cerca a 1. Nos pregunta solamente sobre el 2015 y 2019. ¿2019? En el 2019, ¿qué pasó? Está más cerca de 1. Bien, entonces ¿qué coeficiente están mirando? El coeficiente Gini. De Gini. Perfecto. Para mirar la desigualdad en la distribución del ingreso, van a mirar el coeficiente de Gini, ¿sí? Vamos a comparar 0,416 y 0,449, como en el del 2019 es más cercano a 1, vamos a hablar de que en el 2019 hubo una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, este es un ejercicio que podemos llegar a preguntar, no de esta manera, pero bueno, parecido, que ustedes sepan qué significa cada indicador y que tengan en cuenta, bueno, ¿cómo mido el crecimiento? Con la tasa de crecimiento del PBI. ¿Cómo mido el desarrollo? Con el IDH. ¿Cómo mido la desigualdad en la distribución del ingreso? Con el coeficiente de Gini. Y una cosita que antes no les había dicho, pero ahora sí les quiero decir. El IDH, mientras más cerca de 1, mayor el nivel de desarrollo relativo. Es decir, estamos hablando de algo bueno si nos acercamos a 1. Mientras que el coeficiente de Gini, mientras más nos acercamos a 1, mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso. Así que tengan en cuenta. Los dos indicadores, coeficiente de Gini e IDH, van a ser un número entre 0 y 1. Pero lo que representa cada número es completamente diferente. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, ¿puedes repetir eso último que dijiste del IDH? Sí. El IDH va a ser un numerito entre 0 y 1. Mientras más nos acerquemos a 0, mayor es el nivel de... Perdón, a 1, repito todo. El IDH es un número que va a estar entre 0 y 1. Mientras más nos acercamos a 1, mayor es el nivel de desarrollo relativo. Es decir, el país está más desarrollado mientras más cerca de 1 esté. Bien. ¿Algún comentario, duda? Gracias, profe. De nada. O sea que el IDH es al revés que el coeficiente de Gini. El valor sí, el valor es diferente, no sé si al revés. El IDH, mientras más cerca de 1 está, mejor estamos, mayor es el grado de desarrollo relativo alcanzado por el país. Ahora, cuando nosotros tenemos un coeficiente de Gini que está muy cerca de 1, tenemos un país cuya distribución del ingreso es muy desigual, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Está. ¿Qué nos importa que ustedes entiendan con qué indicador medimos cada proceso? Hay uno que usamos para el crecimiento, otro que usamos para la desigualdad en la distribución del ingreso, otro que utilizamos para el desarrollo. Y de todos esos indicadores, bueno, ¿qué indican los números? ¿Qué significa cada numerito? ¿Sí? Bien.
Si no hay más dudas, nos encontramos el miércoles. Les pido que traten de sentarse un rato a hacer las actividades porque eso les va a ser muy favorable para poder después rendir el integrador. Recuerden que el integrador es de manera presencial. Profe, el miércoles nos vamos a dar más temas, ¿no es cierto? No, el miércoles vamos a estar haciendo esa práctica y respondiendo a todas las preguntas que tengan. Ok. Listo, profe, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Chau, Chao, profe. profe, nos vemos el miércoles. Chao. Miércoles. Chao.